Bien, buenos días, estimados alumnos. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a su clase de Derecho Registral. Eh, Siempre, obviamente, dentro de esta contingencia estamos en una situación que se ha ido agravando. Ahora, para aquellos que a lo mejor viven en las comunas que están con cuarentena obligatoria, esto se vuelve un poco más complejo, me cuento. Ustedes saben que yo vivo en la comuna de Santiago, así que estoy aquí atrapado sin poder mover. Todo en vista de que esto pueda ir de alguna manera disminuyendo en términos de contagio, porque obviamente las cosas no están bien. Y recordando siempre que si respetamos las normas podemos evitar algo que es fundamental, que se ha dado en estos últimos días y se lo han dicho algunas personas, que lo que podemos evitar es ser un vector de contagio. Es decir, es probable que a lo mejor muchas personas jóvenes como ustedes no desarrollen eh, con demasiada violencia la enfermedad. A lo mejor va a pasar como un resfrío, pero van a ser portadores del virus hacia personas que pueden tener sistemas inmunológicos a lo mejor no tan fuertes, no tan firmes, y es ahí donde se da el gran punto de la solidaridad, ¿cierto? Es decir, ya, yo me cuido y cuando yo me cuido, obviamente estoy cuidando también a otros. Es el gran momento que tiene la humanidad. A lo mejor nunca habríamos creído que cualquier palabra que digamos, que hubiésemos dicho, hubiese tenido impacto no solo entre nosotros, en nuestra comunidad, sino que hoy día es cada vez que hacemos algo, es al mundo al que le estamos dando una oportunidad. Quién sabe, eso sea lo más relevante de lo que nos está pasando. Nos está pasando como seres humanos viviendo en la Tierra, con todas las implicancias que ustedes conocen, para los racionalistas, para los que son más naturalistas, para los que creen en las leyes universales, para los que tienen la creencia de un Dios, de otro, de un Dios único, de un maestro, de, no sé, de un Yahvé, de un Jehová, de un Alá. Absolutamente, ustedes saben que siempre han tenido, digamos, espacio todas las creencias, todas las convicciones en nuestra sala de clase. Pero en todas ellas y en todas las visiones, lo que va a estar presente en estos días es que es el ser humano el que está siendo puesto a prueba. Y esperemos que pasemos bien la exigencia. Mi deseo de que todos estén bien, de que sus familias estén bien, sus hijos, sus padres, sus abuelos, cuidándolos y proporcionando espacios de solidaridad. Estas mismas clases nuestras eh, y estas plataformas permiten incluso comunicaciones a grandes grupos. Así que si alguien tiene necesidades también tiene que comunicarlas, o si alguien tiene elementos que puedan ayudar a resolver, también tiene que ofrecerlos para que podamos juntos salir de esto. Bien, así que ustedes saben que yo no me olvido de esta conversación previa, ojalá fuese más en línea, pero al menos al ver este video saben que eh, estoy con ustedes en este sentimiento y a su vez ustedes me acompañan porque soy de los que está encerrado en su comuna. Bien, bueno, vamos a retomar ahora. En el día de hoy vamos a tener dos videos. El primero en que vamos a ver la parte teórica, como les dije la semana pasada, y en el segundo video va a ser el video taller. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden tomar lápiz y papel y van viendo cómo lo desarrollan. Por ahora partamos con esto. Y haciendo un resumen, recuerda que nosotros estamos analizando los modos de adquirir porque son la primera fuente de traslación de la riqueza, ¿cierto? Nosotros queremos llegar a analizar en algún minuto todo el sistema registral, pero el sistema registral se basa en algo fundamental, que es cómo se mueve la riqueza en nuestro país. Y me imagino que revisaron a el libro de los bienes, cualquiera
abiertos en materia de ocupación. Y pueden haberse dado cuenta que efectivamente hay un elemento de discusión en cuanto a si se podía o no adquirir bienes inmuebles. Así que espero que lo hayan visto bien para que el día de mañana se enfrente como buenos abogados y buenos abogados a el tema si es que hay que discutirlo. Bien, esta semana nos corresponde analizar el otro modo de adquirir la accesión. Decía yo que este modo de adquirir ha ido cobrando relevancia por otra situación que afecta a nuestro país. Ahí realmente Chile se encuentra en una situación bastante pintoresca que todo nos afecta, ¿no? He llegado a pensar que estos meteoritos que han anunciado, si un día van a caer acá en Chile. Pero lo bueno es que como ya estamos preparados para todo tipo de eventos de la naturaleza, seguramente lo vamos a sortear también con éxito, ¿ah? Pero bueno, ya la luna es nuestra, ¿qué más da que tengamos un meteorito para también generar expectativas? ¿Y por qué es tan importante, y le decía yo, tan vinculado al tema de la naturaleza? Por el cambio climático. El cambio climático ha ido provocando una desertificación de nuestros suelos y a su vez hay un agotamiento de las aguas, tanto aguas superficiales como aguas subterráneas. Y en lo que nos interesa, ustedes saben que la accesión como modo de adquirir tiene dos grandes, me equivoco al decir, no son dos grandes, es una de importancia y la otra es más que nada de orden estructural o simplemente, por ahí dice el profesor Mesa Barro, un ejercicio estéril de regular lo que se conoce como la accesión de frutos. ¿Y por qué él dice que es un ejercicio estéril? Porque la accesión de frutos, es decir, la posibilidad que tiene el titular de un bien de acceder al dominio de lo que producen las cosas sobre las que es propietario, es lo mismo que decir hagamos uso de la facultad de goce. ¿Ah? Por la facultad de goce podemos llegar a la misma conclusión, que el que tiene un manzano se puede comer la manzana. Por la accesión podríamos decir que el que tiene un árbol de manzanas se come la manzana producto de la accesión. ¿Ah? Lo que produce el árbol tengo derecho de percibirlo. Es lo mismo. ¿Ven? Entonces, por eso, ahí cuando habla en el 644 en adelante, que se refiere precisamente a la accesión de frutos, dice el profesor Mesa Barro, estamos hablando de una situación meramente simbólica, porque no hay realmente un modo operando, sino que hay una facultad de goce del dominio operando. Pero bueno, dicho esto, que ustedes ya lo vieron en bienes, vayamos a la que sí es relevante, que es estudiar la accesión continua o propiamente tal. Y allí ustedes en su recuerdo vieron que existe la accesión continua de mueble a mueble, que en este caso no nos interesa. Existe la de inmueble a inmueble, que sí es relevante, y la que genera problemas todos los días, que es la última, la de mueble a inmueble. ¿Ya? Entonces, quedémonos con estas dos que son las más, digamos, de orden interesante. La primera de ellas, la accesión de inmueble a inmueble. Ahí es donde tiene el mayor campo de influencia el cambio climático, porque obviamente están las distintas formas, como por ejemplo el aluvión y la avenida, ¿cierto? En el aluvión, efectivamente, es la disminución que tiene el cauce de agua y que finalmente va generando que la ribera va aumentando. Entonces, no hay mucho, digamos, que discutir. Todos los propietarios riberanos acceden al dominio de ese aumento por este modo de adquirir. Si este modo de adquirir no existiera,
se podría producir en algún minuto una especie de vacío de dominio. Porque si ustedes tienen una propiedad que deslinda, por ejemplo, con una laguna o con un río, y ese río comienza a disminuir su caudal, el espacio que queda entre el límite que tenía originalmente la propiedad y toda la parte que se ha secado del río no tendría dueño. Primero porque era un espacio donde era la olla hidrográfica, donde pasaba el agua. Y por lo tanto, técnicamente, las aguas, ustedes saben que son bienes nacionales. Entonces, de alguna manera, esa agua podía haber tenido un derecho de aprovechamiento de terceros, pero al secarse quedaría sin propietario. ¿Por qué? Porque si no existiera la accesión, eso quedaría como una tierra de nadie. Por el principio de integridad territorial que ya vimos en el 590, es probable que la conclusión sería que, habiéndose secado el río y no teniendo propietario, sería del Estado chileno. Esa podría ser una forma de atajar esta figura. Pero, ¿qué hace o qué hizo la historia? Porque la accesión no es que la creó el Código Civil chileno, existe desde los tiempos del romano y allá tenía mucha significación, sobre todo por eh, el área meridional de Europa, que es un área de muchas islas. ¿Ah? Toda la parte de los Balcanes, ¿ah? Allí ustedes que manejan mejor que yo la geografía en el mapa, esa zona es una zona de muchas islas, la misma famosa, no sé si fantasiosa o no, pero de Pompeya y de la Atlántida, no, me equivoco, de la Atlántida, que supuestamente era una isla flotante que se hundió, ¿cierto? Bueno, precisamente es que estas figuras en las que la geografía tiene importancia vienen desde los mismos romanos. Pero aquí, ¿qué estamos diciendo? Que efectivamente, si no existiera el modo de adquirir accesión, ese terreno quedaría sin dueño. Una solución, aplicar el 590 por el principio de integridad territorial. Y la otra es la figura que hemos conocido, la accesión. ¿Ah? El dueño de la cosa principal se hace dueño de lo que accede a ella, que es un poco la definición del 643, ¿cierto? El dueño de una cosa se hace dueño también de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Ahora, la ventaja que tiene es que aquí opera el principio de que lo accesorio accede a lo principal. Por tanto, no hay que proceder a una inscripción conservatoria. Ese terreno accede al operar el modo de adquirir. Por lo tanto, no tiene que la persona titular de la propiedad riberana ir al conservador y decir, ¿sabe qué? Mi propiedad aumentó en 300 metros y voy a hacer una nueva inscripción conservatoria. Eso no existe. ¿Ah? Ahora, el día de mañana, cuando él quiera vender el terreno, seguramente le va a interesar hacer un levantamiento topográfico para tener la medición total del terreno. Inconveniente puede producir la inscripción conservatoria que diga que el límite, supongamos el límite sur de la propiedad, deslindaba con el río, porque muchos de esos deslindes desaparecieron. Ya hay muchas tierras que se han ido secando y en los que si usted va al conservador va a ver que el límite dice límite río, canal, laguna, lago. Bueno, tristemente eso ha ido desapareciendo. Bueno, ahí tenemos entonces un primer punto. En cuanto al tema de la avenida, en este caso, digamos, no, siempre lo he encontrado que es como un modo de adquirir que a lo mejor sí en los romanos podría ser. Imaginemos a lo mejor que esta isla del Atlántida era flotante y se desplazó de un lugar a otro. Ya, podría darse. Pero la avenida, esto de si por una fuerza violenta se desplaza un terreno hacia otro, dejémoslo como algo pintoresco e histórico, ¿no? En el caso del cambio de cauce, la accesión por cambio de cauce sí también podría darse porque opera la misma figura. Si el río se desvía hacia un sector y se seca el otro, los propietarios ribereños van a ir aumentando su propiedad. Si hay propiedad en un extremo y en el otro del río, esto se produce de manera geométrica y proporcional, es decir,
aumenta hasta el punto central en que ambos adquieren el mismo espacio físico. Bien, bueno, ahí tenemos entonces la accesión de mueble a inmueble, que son las pertinentes para al menos este carácter introductorio que estamos dando de los modos de adquirir. Pero donde sí tenemos que llegar al punto que es más complicado es cuando hablamos de la accesión de mueble a inmueble. Yo no sé si ustedes recordarán en su momento que en este caso hay dos, recuerden que hay dos formas. Una es que en terreno propio, yo construya con bienes muebles ajenos. Y los que están aquí, que fueron alumnos míos, van a decir, bueno, el mismo ejemplo de siempre. Sí, el mismo ejemplo de siempre. Compré una casa, la constructora dejó allí material, baldosas, madera, cemento. ¿Y qué hago yo? Construyo la bodega. Por tanto, esa bodega se va a ir adhiriendo al suelo y va a ser un inmueble por adherencia, ¿cierto? Bueno, ese inmueble por adherencia se integra al inmueble principal o al inmueble por naturaleza, que ya tiene propietario. Por lo tanto, en este caso, no hay necesidad de hacer una inscripción conservatoria. Eso después lo van a aprender ustedes, se toma como aumentos de la propiedad. Si ustedes buscan en la escritura que tienen que tener en el taller y van a la entrega de la cosa, a la cláusula que señala la entrega, les voy a dar de tarea que la busquen, se van a dar cuenta que allí se dice que la propiedad se entrega en el estado en que actualmente se encuentra, que es conocido del comprador y aceptado por este, con todos sus accesorios. Bueno, esos accesorios, efectivamente, si uno quisiera verlo de manera muy precisa, la casa empotrada parecería ser un accesorio, porque en el fondo es un inmueble por adherencia en un inmueble por naturaleza. Bueno, pero como estamos diciendo que se construye con materiales ajenos en suelo propio, se va a producir un aumento de la propiedad construida. Es el único efecto. Podrá tener efecto, eso sí, en materia de impuesto territorial. Cada cierto tiempo, las municipalidades, la dirección de obra, hace catastro y le pregunta a los propietarios, ¿ha construido? Porque si ha construido, eso influye en el valor de la propiedad. Tenerlo presente. Sobre todo, por ejemplo, aquellos que hacen regularización, porque a veces con las construcciones que se han hecho aumenta el valor y ya no se puede regularizar. Tener presente porque a lo mejor si las construcciones son hechizas, se toma el valor del terreno. Bueno, datos que pueden tener e investigar en el momento en que les toque regularización de pequeña propiedad raíz. Bien, bueno, ahora siguiendo con esto de construcción en suelo o propio, pero con materiales ajenos. Hemos dicho, no hay necesidad de realizar inscripción conservatoria, pero puede tener influencia, puede generar efectos, sí. Esto está en el 668. Pasemos al caso de que se construye con materiales propios, pero en suelo ajeno. El gran problema de Chile. Muchos alumnos, de hecho, lo preguntan. Me dice, profesor, nosotros construimos en un terreno que era de mi abuelita. Resulta que mi abuelita ha fallecido, pero mi abuelita tenía 5 hijos. Y mis papás son uno de esos 5 hijos. Y resulta que es ese papá el que ha construido, por ejemplo, una casa en la parte de atrás, un patio grande. Entonces ahí uno inmediatamente hace la advertencia. El terreno es lo principal. La construcción accede al terreno principal, de manera que la construcción pasa a ser lo accesorio que adhiere a lo principal, que es el terreno. ¿Y el terreno de quién es? De la comunidad hereditaria. Ese es el gran problema que tienen muchas comunidades hereditarias en Chile. ¿Por qué?
porque a veces tiene mejor fortuna alguno de los hermanos y construye, pero sin darse cuenta que al construir en un suelo que solo le pertenece, supongamos, en un quinto, porque son 5 hermanos, solo le pertenece en un quinto, está construyendo en suelo ajeno, es decir, en el suelo que le pertenece a la comunidad. Y por lo tanto, la comunidad como propietaria del bien principal, ¿cuál es el bien principal? El terreno, se hace dueña de esa construcción. La persona que construyó podrá reclamar los materiales, podrá reclamar la indemnización por lo que significó la construcción, pero siempre va a estar litigando contra el propietario. Ese es el gran problema que tiene nuestra realidad social. Este es un problema de realidad social. ¿Por qué? Porque en definitiva los comuneros tienen todo el derecho de decir: has construido en suelo que pertenece a la comunidad. Así que nosotros ahora lo que podemos hacer es, nos demandas y nosotros veremos si te pagamos o no, si esto definitivamente va a un conflicto mucho más severo. Pero ahí hay un problema, y un problema que también, yo lo he dicho siempre, se basa en que nuestro sistema de comunidad es un sistema de comunidad romana. Todos son dueños del todo. Si fuera un sistema como en la comunidad germana, que la mayoría, no todos, sino que la mayoría puede decidir el destino de un inmueble, es probable que estas situaciones no ocurrieran. Pero ocurren porque efectivamente los terrenos permanecen indivisos por años, incluso voy a decir por generaciones, en las que se va cada vez difundiendo la propiedad, porque la abuela tenía 5 hijos, pero ya los 5 hijos, 2 fallecieron y tenían 4 hijos más. Por lo tanto, ahora ya tenemos 4 hijos y tenemos 4 hijos originales, ya tenemos 8 propietarios, y así se va particularizando, parcelando cada vez más la propiedad, llegando a comunidades. He tenido los casos con 28 propietarios, con 36 propietarios. Ponerlos de acuerdo a todos, como dice el 688, es casi imposible. La única alternativa que queda claramente es la de ir al juicio particional. Ya lo hemos conversado, los juicios particionales son en Chile pagados. Hay que pagar al árbitro, lo que hace carísimo y lo que hace inaccesible la justicia para aquellas personas que efectivamente tienen este problema. Pero por supuesto no hay, digamos, al menos proyecto alguno que vaya a cambiar esto, porque la propiedad en Chile es muy fuerte y la propiedad de la cuota es tan potente como la propiedad del total. Yo ahí es donde pienso que los jueces podrían ampliar el concepto hacia un acogimiento del principio de las mayorías y no del absolutismo del Código Civil originario. Es un tema que a lo mejor ya lo hemos conversado en bienes, pero conviene recordarlo aquí cuando estamos hablando de cómo funciona la riqueza en Chile. ¿Ah? Es probable a lo mejor que en un futuro, ya sabemos que el plebiscito, bueno, ha sido desplazado hacia el mes de octubre, pero en ese plebiscito se va a decidir si vamos a tener o no una nueva constitución. Pero sería bueno que en esa discusión posterior se establecieran estos puntos en que efectivamente, si existen varios copropietarios, que exista la posibilidad de discutirlo por mayoría y no por el absolutismo. Hoy día en una comunidad de 20 propietarios, si uno se opone, bloquea todo el flujo de la riqueza. Bueno, yendo al punto ahora de la accesión, esta persona ha construido con materiales propios, pero en bienes ajenos. Aquí no hay inscripción conservatoria alguna. Si esa persona dijera: ¿sabe qué? Yo fui y construí en este suelo. Lo primero que el conservador va a decir: eso no se inscribe, porque eso pasa por accesión al dueño de lo principal. Y le van a preguntar: ¿y usted es el dueño de lo principal? Bueno, yo soy heredero. Entonces usted no es dueño. El que es dueño es la comunidad hereditaria. ¿Punto conflictivo? Absolutamente. Absolutamente, pero un punto conflictivo es la realidad de los hechos. En ningún caso es la realidad jurídica. La realidad jurídica es bastante clara y el 669 es lapidario en este sentido. El dueño de lo principal es el dueño del suelo. Ese es el que efectivamente tiene derecho a que esa propiedad acceda.
El problema es que quien construyó, en el fondo, de buena fe, pero en una muy mala decisión, en una muy mala decisión al respecto. Bien, estimados alumnos, tenemos allí entonces ya dos modos de adquirir en las que hemos tratado precisamente el cómo se traslada la riqueza y en ambos casos, en este segundo caso, que es el que hemos analizado hoy día, de la accesión, nos hemos dado cuenta que en tanto en la accesión que se da de inmueble a inmueble, o en este caso de mueble a inmueble, no se procede a la inscripción conservatoria. En ambos casos se produce por el modo de adquirir, es decir, porque el dueño de lo principal se hace dueño también de lo accesorio, y por lo tanto no procede una inscripción conservatoria. El aumento que experimente de valor, lo hemos dicho, puede influir en la tributación de esa propiedad a través del impuesto territorial, y por otro lado, el hecho de construir en suelo ajeno, lo que puede generar o va a generar de todas maneras es un gran conflicto. Primero porque no hay un propietario común, y por otro lado hay una persona que ha construido e invertido fondos de manera, en mi opinión, obviamente errónea, porque ahora no tiene la posibilidad de exigir que se le entregue esa parte de la propiedad. Y por eso también, recordando en este punto, es tan importante en el estudio de títulos que el alumno, bueno, ya ustedes abogados, abogadas, observen si cuando efectivamente se está comprando, por ejemplo, el terreno, que aquí es cuando viene el mayor problema, el terreno esté correctamente loteado. ¿Y qué significa correctamente loteado? Que la Dirección de Obras Municipales haya autorizado la subdivisión y posterior loteo. ¿Por qué? Porque solo entonces sé que estoy comprando un terreno individual y no un terreno en un sitio comunitario. Porque si yo compro un terreno en un sitio comunitario, claramente por mucho que esté dividido con una reja muy bonita, con cierres, con pino, y aquí digan, mire, estos son sus 5.000 metros cuadrados, estos son suyos, acá está la parcela. Si el terreno no tiene loteo con resolución de la Dirección de Obra inscrita en el conservador, incluso en tramitación, al menos el enrolamiento de cada uno de estos lotes, les aseguro que el problema que tiene su cliente es muy grande. Y por eso la responsabilidad del profesional es que cuando se trata de comprar terrenos, lo primero que hay que pedir es que tenga inscripción conservatoria individual, y esa inscripción debe tener como respaldo al final del libro del conservador de bienes raíces la resolución que ordenó el loteo, incluso más el plano, el plano, que es un elemento que ya se exige desde que tenemos ley de condominios. Incluso antes, con la 6.071, ya se estaba exigiendo la inscripción de los planos. ¿Bien? Bueno, esa es la parte teórica. A continuación viene el video entonces del taller. Como siempre, cuidarse mucho. La situación no está fácil, pero para las personas que son, como les dije, que tienen una creencia, cualquiera que ésta sea, uno debe pedir porque estemos mejor. Que las personas que lo estén pasando mal, la ayuda llegue, que las personas que estén con la salud quebrantada, les mandamos harta energía, salud, para que estén muy bien, para que la energía, las leyes universales, Dios en el caso mío, efectivamente les traiga pronto la salud. ¿Ya? Un abrazo a todos y a cuidarse. Nos vemos la próxima semana. Y no dejen de ver el video a continuación.